Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Anableps, de la familia de los anablépidos. El nombre común es cuatro ojos o Stargazer, el observador de estrellas. El descubridor fue Linneo en 1758 y hay que decir que la distribución geográfica lo encontramos básicamente en las costas del del noreste de América del Sur, es decir, todo lo que son las Guayanas, Surinam y el Amazonas perteneciente a Brasil, ¿no? Es esta zona donde podemos encontrarlo principalmente en aguas dulces, pero que también lo encontramos incluso en aguas con cierta composición de sal, es decir, en aguas también salobres. No habita en grandes ríos amazónicos, pero sí que es cierto que habitan en canales o algunas zonas inundables y evidentemente en zona de manglares y lagunas. Es un pez que también tiene ciertas migraciones dependiendo la época del año y según las mareas, las crecidas del agua. Y por tanto también se encuentra además principalmente en las zonas de orilla, zonas también intermareales, incluso en algunos pequeños embalses que puedan quedar de las inundaciones, de las crecidas y de las bajadas de marea. Entran incluso también moviéndose en grupo en estas migraciones en los bosques inundados, incluso en los estuarios, y lo podemos encontrar como máximo, pueden descender a unos 10 metros más o menos, aunque siempre van a estar, como estamos observando, en la superficie. Es cierto que lo puede estar perfectamente en aguas dulces, pero también agradece de vez en cuando que puedan convivir con especies, si tenemos un acuario de agua salobre, con esas especies. La gravedad específica para mantenerlo en agua salobre sería entre 1,005 a 1,015. Y sí que es cierto que estos animales son puramente tropicales, por lo tanto estaríamos hablando de una temperatura de 25 grados hasta 31 grados. El tamaño máximo de estos animales es bastante grande, suele medir unos 30 centímetros, llegando más o menos sobre los 20 a los 25 centímetros en acuario, pero hay que tener en cuenta que como habita en grupos, estos tamaños, cuando tenemos 6 o 7 individuos, pues de unos 20-30 centímetros, ya nos indica que necesitaremos un acuario bastante amplio. Yo recomiendo acuarios bastante largos y a su vez bastante anchos, porque estos animales van a pasar la mayor tiempo en la superficie y por lo tanto necesita una zona de superficie bastante amplia. Estos peces también agradecen que el acuario no tenga mucha profundidad. De hecho, porque muchas veces pueden descender a coger la comida del fondo o para buscar alimento de algunas algas que puedan crecer en las rocas del fondo. Por lo tanto, no requieren de grandes alturas de acuario. Con unos 30-40 centímetros de alto de agua, reducimos el agua del acuario a la mitad, ya sería suficiente. Hay que tener muy en cuenta que tenemos que reducir esa agua a la mitad porque son muy buenos saltadores. Por lo tanto, vamos a poner una tapa para que no puedan saltar fuera. Como si lo mantenemos en agua salobre, ya sabéis que hay pocas plantas que pueden aguantar salinidades. Recomendable el Microsorum, el Pteropus o otras variedades. Y las anubias, obviamente, también son, o el helecho de Java, que también son recomendables para aguantar un poquito más las salinidades, ¿de acuerdo? Es bueno también, a mí me gusta cuando creo el acuario para estas especies, me gusta poner también algunas maderas a modo de fuera del agua, que salgan un poco de agua. Incluso me gusta hacer como podemos tener a veces los Periophthalmus, el Barbarus, le suelo hacer una rampa con la arena que la rampa salga fuera y que tenga una especie como de playa, ya que algunas veces estos animales pueden saltar, no sé si en el vídeo lo vais a ver, pero cuando les echan de comer, el pez salta fuera a coger la comida de fuera, incluso se han encontrado estos individuos tomando el sol en estas áreas fuera del agua, ¿no? Importante, como ya hemos dicho, que no haya mucha planta flotante, no interesa ese tipo de planta, ya que estos animales pasan la mayor parte nadando en la superficie de derecha a izquierda.
y por lo tanto necesitan buen espacio para nadar. Sí que es cierto que a veces los troncos a modo de manglar también son muy interesantes para poner en los acuarios con estos animales. El pez cuatro ojos tiene unas nataciones súper interesantes y unas interacciones súper interesantes. Es también, y esto es un truco que yo doy, un secreto de acuarista, que es que estos animales viven mejor si en ese espacio que dejamos entre el llenado medio del acuario a la tapa, si en ese espacio se genera humedad y calor, es decir, generamos una especie como de microclima cerrado de mucha humedad y calor, estos peces agradecen ese tipo de climas viciados de humedad y de calor en esa zona. De hecho, ayuda también a mantener la córnea, ya que la córnea se encuentra siempre fuera del agua, también en cierta humedad, ¿no? Los parámetros, pHs altos, desde 7.5 hasta 9.0. Yo recomiendo no mantenerlos tan altos, aunque pueden vivir perfectamente, pero como mucho a 8, 8 sería lo más adecuado para mantener a esta especie, ¿no? Y la dureza también alta, 25, 26 como máximo de dureza. La alimentación, es muy interesante también la alimentación de estos peces y creo que hay que prestar más atención en alimentarlos correctamente. Es decir, estos animales se suelen alimentar incluso de macroalgas, de rojas, macroalgas verdes, y es un pez que gusta picar ciertas, bueno, marañas de algas, etcétera, y suele comer bastante a modo de nutrientes de verdes dentro de su dieta. Pero sí que es cierto que básicamente, y de ahí la constitución de sus ojos que están constantemente en la superficie, es la búsqueda incesante de insectos terrestres, ¿no? Entonces, a través de esos ojos controlan si hay algún insecto, si hay algún insecto en alguna rama, pueden llegar a saltar, de ahí que hablábamos antes, para coger el animal, o incluso pueden salir fuera de la tierra si hay algún insecto en la orilla para cazarlo y luego volver saltando al agua, ¿no? Es muy interesante. Y a su vez, también a través de este tipo de interacciones, puede controlar que no haya ninguna garza o ninguna águila marina que pueda desde el aire cazarlos, ¿no? Entonces es muy interesante y a su vez también está controlando la parte de abajo con los ojos. Luego hablaremos sobre esos ojos interesantes adaptados a esta al terrestre y al acuático. Y sí que es cierto que evidentemente también al poder ver al mismo tiempo debajo de la superficie, también puede controlar la parte de abajo tanto de depredadores como de presas. Este pez a nivel de alimentación obviamente también comerá peces que le quepan en la boca, por lo tanto no vamos a ponerlo con peces pequeños o con peces que quepan en sus fauces, ¿no? Lo que hablábamos antes, insectos, estos animales también están muy acostumbrados a comer pequeños cangrejos de agua dulce, pequeños cangrejitos, y sí que es cierto que comen una gran variedad de anfípodos, caracoles, mejillones, gusanos, larvas. Siempre toda esta dieta se la damos variada. Es muy interesante ir variando y más con esta especie, que es una especie que se mueve mucho, que gasta muchas calorías. Es muy interesante irle ofreciendo diferentes abanicos de alimento y a su vez vamos a ir viendo comportamientos muy diferentes dependiendo del tipo de animal que le demos de comer, ¿no? Es muy interesante a nivel de alimentación este animal porque es un omnívoro que puede comer de todo y a su vez también se aclimata bastante bien al alimento congelado e incluso al alimento en gránulo, alimento seco, alimento en escamas, alimento liofilizado. Todo esto lo acepta bastante bien. No vamos a tener grandes problemas de adaptación a la alimentación, pero sí que es cierto que ya que estos animales son agradecidos comiendo, sí que es cierto que en pequeñas cantidades podemos ir variando poco a poco los diferentes tipos de alimentación. Es un animal bastante tranquilo. No presenta incompatibilidades claras más allá de que si hay algún pez pequeño se lo vaya a comer. Pero también hay que tener en cuenta que el ser tranquilo no evita que pueda también tener algunos conflictos si no se cogen las especies adecuadas para convivir con él.
Pensar que es un animal de 30 centímetros, que luego crecerá, etcétera. Es un animal también comunitario, es decir, tiene que ir en grupo, es un animal social, es un animal de cardumen, es un animal que hace las migraciones conjuntas y por lo tanto grupos de 6 individuos o más, dependiendo el tipo de acuario. Acuarios ya hemos dicho de 1,50 m por 60 de ancho y también tirar de ancho estará bastante bien para que tenga mayor superficie de nado. Y sí que es cierto que en estos acuarios de 1,50 m como mucho vamos a poder poner unos 6 individuos, porque luego van a coger bastante tamaño. Hacer una especie de playa, una especie de paludario, poner ramas de manglar y también puede estar en convivencia con otras especies, por ejemplo, del género Poecilia. Poecilias que sean grandes, no que sean pequeñas. Y evidentemente las crías de las Poecilias, ya sabéis que son muy reproductivas, también se las van a comer estos animales, pueden servir de, bueno, enriquecimiento ambiental. También es cierto que puede convivir con, o suele convivir estos animales con perioftalmos. De hecho, lo estáis viendo ahora mismo, que están conviviendo por perioftalmos. Ya sabéis que los perioftalmos y estos animales no requieren de gran cantidad de altura de agua. Entonces es perfecto. Hay mucha gente que lo mantiene con monodáctilos y con toxotes, el pez lanzador. Pero hay que decir que tanto si lo mantenemos con monodáctilos como toxotes, estos animales son muy activos en el sentido a la hora de comer. Entonces, también son bastante grandes y puede ser que hayan bastante incompatibilidades a la hora del nadar, ya que muchos de estos animales, el toxotes es de superficie y si metemos este animal, el cuatro ojos, van a estar los dos compitiendo por el espacio. Por lo tanto, es conveniente que en tipos de acuario en los cuales vayan a convivir dos especies de superficie, pues elijamos una especie de superficie y luego utilizar otros peces, como por ejemplo el monodáctilo que normalmente nada en la zona media, o por ejemplo gobios como el estigmatogobios sadanundio, que también son de zona baja y por lo tanto no los va a estar molestando. Pensar que también estos gobios, estos animales pueden convivir en aguas ligeramente salobres, por lo tanto no hay tampoco ahí ninguna incompatibilidad. Sí que es cierto que el monodáctilo no lo vamos a tener en alturas de 30 centímetros, necesitaremos más cantidad de agua. Por lo tanto, ahí era donde yo decía que es más recomendable el perioftalmo, que lo vamos a encontrar normalmente fuera del agua o en la superficie, pero como más en zonas de tierra, que no un monodáctilo que va a estar muy comprimido en ese espacio de altura. Los gobios, obviamente, no hay ningún problema porque van a estar en el sustrato, en la zona demersal, por lo tanto no va a haber incompatibilidades de que se choquen y tal. A nivel de incompatibilidades de que se vayan a morder, normalmente no suele haber mayores incompatibilidades entre todas estas especies, pero sí que es cierto que tenemos que ir pensando en qué zona vamos a ir encontrando cada especie. Zona natatoria, siempre la zona de superficie. Puede bajar al fondo a comer o a buscar algas, pero siempre está nadando activamente en la zona de superficie. La longevidad entre 6 a 8 años y la experiencia para mantenerlo, básicamente esta especie es avanzada, no es una especie sencilla, es una especie que tiene varios matices a nivel de alimentación y a nivel de construcción del propio acuario. El dimorfismo sexual, las hembras son un poquito más grandes que los machos y además cuando el macho es maduro, la aleta anal se modifica para transformarse en su órgano sexual, que ya sabéis que es el llamado gonopodio, que es esa especie de aleta con forma de tubo con el cual insemina la hembra. Y sí que es cierto que estos animales son mucho más propensos a encontrarse hembras que machos. Es decir, hay un estudio de Axelrod que se fue a Sudamérica y pescó de repente 200 anableps y de esos 200 anableps solo 3 eran machos. Por lo tanto, el ratio macho-hembra es bastante desvariable. Curiosidades, cosas muy, muy interesantes, que es por lo cual este animal a mí me causa fascinación total, es el tema de los ojos, esa manera que se llama cuatro ojos. Realmente no es que tenga cuatro ojos, pero sí que es cierto que el anableps, el ojo está dividido horizontalmente por una especie de tejido epitelial. Por lo tanto, cuando tú miras el ojo parece que tiene, bueno, de hecho tiene dos córneas al mismo tiempo y a su vez tiene dos pupilas al mismo tiempo. Lo que pasa que la lente es solo una y la retina es solo una.
pero está dividida, digamos, en dos secciones diferentes, una que está fuera del agua y otra que está debajo del agua, ¿no? Entonces es muy interesante porque este pez en su cerebro tiene dos imágenes, la imagen de fondo y la imagen del cielo, del terrestre, y dentro de su cerebro hace la baremación de esos dos terrenos y su cerebro puede tener una visión global de todo el medio en el cual se encuentra. Por lo tanto, estos animales son fascinantes a nivel de adaptación al medio en el cual se encuentran, y es un depredador 100% eficaz. El estatus en el cual lo encontramos es preocupación menor, y hay que decir que también el precio es un poco elevado, no pues solemos encontrar en las listas en unos precios entre 50 a 60 euros. Sin duda, el Anableps es de esas especies que tenía muchísimas ganas, no sé por qué no la he hecho antes, pero que creo que debería estar en Secretos de Acuarista porque es una de esas fichas que a mí totalmente disfruto haciéndolas. Espero que hayáis disfrutado igual viéndolos, ya sabéis que podéis dejarme un comentario en el vídeo. Ya sabéis que los respondo todos. Si os ha gustado el canal, el vídeo o mi voz, podéis suscribiros al canal, que tampoco está de más. Y como ya sabéis, como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.